¿Se me oye? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces, la última clase hemos terminado con todo lo que era la anamnesis y ahora entramos al examen clínico general. En el examen clínico general vamos a empezar a evaluar la actitud del niño, ¿no? A lo que se llama examen de ectoscopía. La ectoscopía es la apreciación general del paciente desde que entra a la consulta. Y en esta ectoscopía vamos a analizar la actitud del niño, para lo cual vamos a utilizar la clasificación de Frankel para categorizar la actitud de nuestro paciente. Frankel tipo 1, definitivamente negativos. Frankel tipo 2, negativos. Frankel tipo 3, positivos. Y Frankel tipo 4, definitivamente positivos. Entonces, desde que entra el niño, nosotros empezamos ya a clasificar su actitud. Luego vamos a entrar a la facies. Y cuando hablamos de facies, estamos hablando de la cara. Se denomina facies a todo el componente estructural, morfológico, anatómico, de armonía de las estructuras faciales, ¿no? Eso es la facies. Y vamos a denominarla compuesta o descompuesta. Luego vamos a ver la biotipología, que viene a ser la constitución física del paciente, donde aquí podemos utilizar cualquier tipo de clasificación, Kretschmer, Di Giovanni, Viola, Sheldon, Rodríguez, etcétera, y los signos vitales. Pero ¿cuándo nosotros vamos a analizar ya a más profundidad los signos vitales? Cuando nuestro paciente, y mucho más ahora con tema de pandemia, nos indique que ha tenido fiebre o algún tipo de resfriado o problema respiratorio durante los últimos 14 días. Entonces, si nos indica que hace 2 semanas este pacientito realmente ha manifestado cuadros respiratorios agudos, gripes y demás, ahí debemos tomar signos vitales. O cuando tiene algún problema sistémico, ¿no? Que en la anamnesis, en los antecedentes patológicos, la madre nos haya referido que realmente tiene un compromiso sistémico, ahí tomamos los signos vitales. A la vez, mientras entra el niño, nosotros vamos a ver su marcha y su postura. Y luego ya vamos a entrar a la valoración pondoestatural. Entonces, en la actitud, nosotros vamos a clasificar a nuestro niño como Frankel tipo 1, 2, 3 o 4. En la facies, esas características anatómicas, morfológicas, ¿no? De color, forma, textura, armonía, simetría facial, vamos a denominarla compuesta cuando todo está en equilibrio de nuestra facies y facies descompuesta cuando definitivamente pues, nos manifiesta algún desequilibrio en relación simétrica del lado derecho al lado izquierdo o hay alteraciones en los tercios. Ahí ya vamos a hablar de una facies descompuesta. Y las facies características que nosotros evaluamos, por ejemplo, acá tenemos 3 tipos de facies. Una, donde podemos observar, se mira mi pantalla, ¿no, muchachos? ¿Acá? ¿Sí? ¿Se observa? Sí, ok. Esta facies, pues es una facies de querubismo, ¿no? Es un querubín. Cualquiera podría confundir que el niño tiene algún proceso abscedoso, una celulitis. Sin embargo, lo que hay que analizar es que acá existe un crecimiento desmedido de la mandíbula. Hay un crecimiento que puede ser simétrico o asimétrico, porque esta mandíbula tiene células, tiene tumor de células gigantes. A esto se llama querubismo. Hay un crecimiento desmedido, que puede ser del maxilar superior o de la mandíbula. El alto porcentaje es a nivel de la mandíbula, producto de tumores de células gigantes dentro de los maxilares. Luego tenemos la siguiente facies. Tenemos la facies de hirsutismo, el hirsuto, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos de hirsutismo, estamos hablando de los hombres lobo, ¿no? Las personas que tienen bastante implantación pilosa. Tenemos en toda la cara, tenemos en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, esto es un hirsutismo. Pero en contraposición, ya también tenemos la facies. Vamos a cerrar aquello que nos está molestando. Una facies de la displasia ectodérmica. Si bien este niño con hirsutismo tiene bastante implantación pilosa, mucho pelo,
como los hombres lobito, este bebé más bien tiene ausencia de pelo. Tiene alopecia, le faltan cejas, le faltan pestañas e inclusive puede asociarse con oligodoncias, anodoncias, que es una displasia ectodérmica. Y tenemos así múltiples fases, ¿no? Tenemos la fase de cara de luna llena, tenemos la fase adenoidea del respirador bucal, tenemos la fase de hipertiroidismo con exoftalmos, etcétera. A ese tipo de fases, cuando vemos algún desequilibrio, la denominamos fases descompuesta. Pero eso es hablar de las características de la cara. En cambio, hablar de expresión facial es hablar de un componente psicológico. Este niño tiene una fase de querubismo, pero con una expresión facial tranquila, atenta, ¿no? Entonces, hay dos cosas, ¿no? Describo la fases y otra la expresión facial. Puede ser un niño con fases compuestas, sin desequilibrio, armonía facial, todo, pero con una expresión facial de dolor, con una expresión facial de temor, de miedo. Entonces, la expresión facial es la fisonomía que denota el componente psicológico. Cuando hablamos de biotipologías ya podemos utilizar a Viola, donde están los esplácnicos, ¿no? Microesplácnicos, normo y macroesplácnicos. Los microesplácnicos son los largos, extremidades largas, mientras los macroesplácnicos son anchos. Para Kretschmer, los microesplácnicos son leptosómicos o asténicos, el típico Sancho Panza, que para Sheldon se llaman ectomorfos, para Rodríguez estenotipos y para los Di Giovannis longilíneos. Aquí estamos hablando, perdón, el Sancho Panza es el pícnico, el endomorfo, el euritipo, los macroesplácnicos. Aquí estaría el Sancho Panza. En cambio, Don Quijote de la Mancha, el Goofy, el largo, es acá, leptosómico, ectomorfo o longilíneo. Y los mesomorfos atléticos normolíneos, normoesplácnicos, son los de equilibrio en sus dimensiones. Entonces, acá este niño, que tenemos una cara larga, bien flaquito, extremidades largas, estaríamos hablando de un longilíneo, de un leptosómico, de un microesplácnico. En cambio, hablar de un chiquitito, bajito, chatito, regordete, estamos hablando de un pícnico, de un macroesplácnico, ¿no? De un endomorfo. Y el niño, que no denota un cambio entre la longitud y lo transversal, es denominado mesomorfo. Los signos vitales en los niños, queridos muchachos, están muy relacionados a lo que es el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es el ejercicio que hace el corazón para llevar la sangre, ¿no? Entonces está relacionada con el sístole y el diástole. Vamos a comparar que el corazón de un niño es de un globito de paredes bien delgadas, en cambio el corazón de un adulto es un globo de paredes gruesas. Como sus paredes son delgadas del niño, entonces el gasto cardíaco es mayor, porque como es delgadito, entonces su frecuencia cardíaca es más acelerada en el niño. En cambio, en el adulto, como sus paredes son gruesas, entonces es más lento el ejercicio del corazón. En ese sentido, lo mismo pasa con el pulso y la frecuencia respiratoria. En el recién nacido, hasta el año, el pulso es de 130 a 140 pulsaciones por minuto, es más acelerado, y lo mismo pasa con la frecuencia respiratoria, que van de 40 a 60 ciclos respiratorios por minuto. En cambio, mientras va creciendo, va disminuyendo, porque se va engrosando, por así decir, las paredes del corazón. En los lactantes, hasta los 2 años de edad, las pulsaciones van de 100 pulsaciones por minuto. La frecuencia respiratoria ya ha bajado de 40 a 60 a los 18 a 26 ciclos respiratorios por minuto. El preescolar y escolar hasta los 12 años de edad ya baja a 80 pulsaciones y la frecuencia respiratoria desde los 7 años, 10 años ya se estabilizan como las del adulto, siendo de 12 a 24 respiraciones por minuto. Entonces, el pulso es más acelerado mientras más chiquitito es y la frecuencia respiratoria también. En cambio, la presión arterial es al revés. La presión arterial es menor en el niño.
porque la presión arterial es el choque de la sangre contra las paredes de un vaso. Y las paredes de los vasos de los niños, mientras más delgada es, ejerce menos resistencia. Entonces, por eso su presión arterial es menor. En los lactantes de 93 a 57, en los preescolares ya las paredes son mucho más gruesas, 111 a 67, y en el adulto sus paredes son realmente de alta resistencia a la fuerza de la sangre y va de 125 a 85. Entonces, cuando ustedes llenan la historia clínica y se inventan los datos de signos vitales, es una alta falta de ética, ¿no? Porque se inventan un chiquitito de 5 años de edad con un pulso de 60 pulsaciones por minuto y una presión arterial de 120 a 80, cuando no corresponde para nada a su edad esos datos. El único dato de signo vital que es constante desde el nacimiento hasta que es uno adulto es la temperatura. La temperatura va de 36,5 a 37 grados, ¿no? Ya hecho nuestro examen físico general, entramos al examen clínico extraoral segmentario. Y aquí vamos a dividir en examen de cráneo y examen de cara. ¿Cuándo realizamos el examen de cráneo? Cuando vemos ectoscópicamente, apreciamos en nuestro paciente alguna alteración, algún tipo de síndrome, algo raro a nivel del cráneo. Ahí recién hacemos nuestro examen de cráneo. Y ahí vamos a medir lo que es el índice craneal, vamos a analizar el cabello y el cuero cabelludo para ver si tiene implantación alta, baja, en casos de alopecia, etcétera. ¿Qué tipo de cráneo tiene? Ahí vamos a recién analizar. El examen de cara sí es obligado porque el niño está en crecimiento y tenemos que ver cómo se están relacionando el maxilar con la mandíbula. Y ahí vamos a analizar el índice facial para determinar si es una cara larga, ¿no? Euriprosopo, leptoprosopa, la cara. Si es una cara larga, es leptoprosopa. Si es una cara ancha, es euriprosopa o mesoprosopo. Vamos a ver la armonía facial, cómo están los tercios, si hay un equilibrio entre el tercio cerebral, medio y digestivo. Vamos a ver la simetría facial determinada por la línea sagital media, cómo está el lado derecho con el lado izquierdo, y vamos a determinar nuestro perfil facial. Entonces, las fotos que ustedes toman de sus pacientes en la clínica deben ser para las niñas con el cabello recogido, exponiendo los pabellones auriculares, como estamos viendo ahí, y el fondo debe ser blanco, plomo o negro. No puede haber fondo de su living con sus macetas del jardín, no puede ser así. Debe ser tomada desde las clavículas hacia arriba y debe estar con la cabeza bien recta. El plano bipupilar paralelo al piso. Entonces debe estar con la cabeza bien erguida. Tanto la foto de frente como la foto de perfil deben tener inclusive el mismo tamaño. Ya en la simetría vamos a tomar la línea sagital media y vamos a analizar si el lado derecho con el lado izquierdo del paciente son simétricos. Y luego vamos a ver la armonía facial. Y la armonía facial va a estar determinada por la relación de los tercios. El tercio cerebral parte del trichum hacia el nivel de la glabela, no en la glabela, porque la glabela es un punto que está en el hueso. Luego, nivel van a pasar hacia la base de la nariz, que es el tercio respiratorio, y de la base de la nariz a la base del mentón, el tercio digestivo. Y vamos a analizar cómo están los tercios, si están armónicos. Luego, en el perfil, vamos a analizar planos de referencia. Podemos tomar un plano desde nasion de tejido blando hacia pogonium de tejido blando y ver la proyección de los labios y el mentón. Si el mentón estaría muy por delante de la línea, pues estaríamos hablando de un perfil cóncavo. Pero si el mentón está muy atrás, es un perfil convexo. Un perfil cóncavo me habla de una clase 3 y un perfil convexo de una clase 2. También podemos utilizar el plano facial de Ricketts. Aquí se me ha movido. Voy a salir un ratito de acá. Se ha movido. El plano facial de Ricketts va de la punta de la nariz hacia pogonium de tejido blando.
¿no? Entonces acá tengo mi plano de Ricketts. Y lo mismo vamos a ver la proyección de los labios, eso ya ustedes han visto en ortodoncia. Y lo que vamos a ver luego es el crecimiento de la mandíbula. Y vamos a determinar el tipo de crecimiento basándonos en dos planos. Uno va a ser el plano de Camper, ¿no? Este es el plano de Camper, que va de trago a ala de la nariz. Ahí vamos a poner, ¿sí? Ahí entonces están la armonía, la simetría, el perfil. Y ahora sí, plano de Camper, de trago a ala de la nariz, y plano mandibular que corre por la base de la mandíbula. Si ambos planos coinciden a nivel del pabellón auricular, estamos hablando de un crecimiento normodivergente. Cuando ambos planos coinciden a nivel del pabellón, es un crecimiento normodivergente. Quiere decir que el maxilar y la mandíbula están creciendo bien juntitos en clase 1. Pero vamos a hacer de cuenta que este plano mandibular me viene bien cerrado, se cierra mi ángulo. Se nota, ¿no, chicos? Se mira, ¿no? Sí, doctor. Ok. Si se me cierra este ángulo, quiere decir que entonces mi mandíbula está creciendo, y vamos a ponernos aquí una flechita, ¿no? Mi mandíbula estaría creciendo hacia adelante, ¿no? Estaría yéndose hacia adelante. Entonces, a este tipo de plano se denomina hipodivergente. Hipo porque es más chiquitito. Y quiere decir que la mandíbula está yendo hacia adelante. Son tendencia a clase 3. En cambio, ahora, si mi plano se me viene muy por delante, así como estamos viendo aquí, ¿no? El plano se me está yendo bien por delante, se me está abriendo el ángulo, se denomina hiperdivergente, ¿sí? Si el ángulo se abre mucho, se denomina hiperdivergente. Y quiere decir que al revés, mi mandíbula más bien está yendo hacia atrás y es tendencia clase 2. Entonces yo debo clasificar si mi paciente es normodivergente, coincide en el pabellón, eso es clase 1, hipodivergente, el plano se me cierra, esa es clase 3, o hiperdivergente, el ángulo se me abre, y es clase 2. ¿Vamos bien, chicos? ¿Se me escucha? Sí, doctor. Ok. ¿Cuándo ahora voy a realizar el examen segmentario por tercios? Analizar ojos, permeabilidad nasal, pupilas, escleras y demás. Cuando se detecten malformaciones, cuando vea un síndrome. Si veo algo raro, recién hago el examen de tercios. O cuando hay hábitos que definitivamente ameritan analizar las estructuras. Si el niño está equilibrado, no hay necesidad de irnos a un examen más profundo. Si luego paso al examen de ATM y solamente le pido al niño apertura y cierre, ¿no? Como estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, apertura y cierre. Y veo si no hay ruidos, si no hay chasquidos, si no hay trabas, si no hay dolor, si todos los movimientos son funcionales y coinciden con el examen de oclusión. Si el niño no tiene una buena apertura, crepita alguna de las articulaciones, ya estamos frente a un trastorno y ahí debo corroborar si su oclusión es correcta o no. Luego paso al examen de cuello y hago el examen de la cadena ganglionar pericervical. Voy a ir a todos los ganglios, ¿no? Vamos a ir a los ganglios occipitales, mastoideos, parotidios, de la arteria facial, los auriculares, preauriculares, posauriculares, de acuerdo a lo que vea patologías también. Por eso dice, ¿cuándo palpamos todos los ganglios? Cuando hay una patología. Si el niño tiene un dolor de muelas y está con un absceso por un molar superior, debo palpar los buccinatomucosos, debo palpar los parotidios.
Si tiene abscesos en el sector anterior, voy a palpar a los infraorbitarios. Si tiene abscesos en molares, voy a palpar a los submaxilares. Si tiene abscesos anteroinferiores, a los sublinguales. Entonces, los grupos ganglionares son palpados de acuerdo a una patología asociada, ¿sí? Luego paso al examen de cuello con la tiroides. La tiroides se ubica a 3 traveses de dedo por debajo del cuerpo de la mandíbula hacia la línea media. La tiroides no debe ser palpable, muchachos. O sea, nosotros debemos tocar solamente la tráquea, pero no darnos cuenta de que hay algunos nódulos o bolitas. Si percibimos nódulos, entonces ya estamos frente a un hipertiroidismo, ¿no? Ya estamos frente a eso. Entonces, en ese sentido, la tiroides en un niño no debe ser palpable. Puede ser un examen bimanual unidigital o puede ser un examen bimanual bidigital. Deme un momentito, por favor. Muy bien. Entonces, la tiroides no debe ser palpable, ¿no? Y empujamos la tiroides hacia el lado derecho, hacia el izquierdo, para evaluar si hay nódulos. Y en caso de problemas respiratorios crónicos, amigdalitis, problemas orofaringeos, recién empezamos la palpación ganglionar de lo que es las cadenas del cuello. Entonces, acá está la palpación de los ganglios mastoideos y occipitales. Acá está la palpación de los ganglios de la arteria facial e infraorbitarios. Cuando tenemos problemas en anteriores, siempre vamos a palpar esas regiones. La palpación de los submaxilares para problemas de molares inferiores, donde inclusive podemos palpar de una forma mixta, ¿no? Con una mano podemos hacer como un plano y con el otro dedo intrabucalmente, ¿no? Y de un lado, del otro. Aquí está la palpación de los submentales, cuando tengo problemas anteroinferiores, y la palpación de los ganglios del cuello, cuando el problema ya es orofaríngeo. Luego pasamos por último al examen intraoral, y aquí debemos hacer una semiotecnia. Aquí ya debemos tener un orden. Vamos a ir al examen de mucosas, vamos a analizar mucosa labial, yugal, paladar duro blando, orofaringe. Luego vamos al examen periodontal, el examen gingival, el examen dentario que se realiza por cuadrantes. El examen periodontal se realiza por sextantes, porque se divide en 6 sectores, por eso es sextantes. En cambio, el examen dentario va por cuadrantes. Y ahí vamos a analizar lesiones cariosas, restauración, anomalías dentarias. Y por último, el examen de oclusión. Y ahora
tenemos que ver, ¿no?, qué vamos a empezar a analizar. En labios vamos a hacer la técnica de Graber. La técnica de Graber es la examinación de la implantación del frenillo labial medio superior. Esa es la técnica de Graber. Consiste en traccionar el labio hacia arriba, luego hacia afuera y analizar la implantación del frenillo. Si se torna isquémico el margen de la encía o la papila inclusive incisiva, es un Graber positivo. Quiere decir que la implantación es baja del frenillo, ¿no? Entonces, ese frenillo es patológico. Luego vemos el frenillo inferior y vemos la mucosa, si no hay alteraciones. Una alteración o patología frecuente en labios es el mucocele, ¿no? Un quiste de retención mucoso de glándula salival menor. Luego vemos la mucosa labial, luego vemos la mucosa yugal para ver la permeabilidad del conducto de esteno, el piso de boca, donde ahí vamos a analizar las glándulas sublinguales y sobre todo el frenillo lingual. Eso vamos a determinar qué tipo de implantación tiene, si hay una lengua atada, una anquiloglosia, ¿no? Si la lengua no sale, si está delimitado sus movimientos, si está realmente con un frenillo que forma un corazón inclusive en la lengua, ¿no? Entonces, esa ya es una lengua atada. En el paladar vamos a dividir en paladar duro y paladar blando. En el paladar duro vamos a ver el rafe medio, el tipo de paladar relacionado al tipo de arco. Si tengo un paladar alto y tengo constricción del arco, como un arco en B, es un paladar ojival. Si no, determino si es un paladar medio, alto o bajo. Por último, veo la orofaringe y veo los pilares, las amígdalas. En la lengua puedo tener una técnica activa o pasiva. Activa, que el niño saque la lengua, lleve hacia arriba, a un lado, al otro, o pasiva, cuando yo con la gasa empujo la lengua, jalo la lengua. Voy a ver nuevamente el frenillo lingual, la tonicidad del tamaño de la lengua, que vamos a ver en fonoaudiología cómo se determina una lengua macroglósica. Pero vamos a ver la tonicidad y la movilidad. Luego pasamos al examen gingival y aquí vamos a ver el margen, vamos a ver las encías, la encía marginal, si hay gingivitis, si hay agrandamiento gingival. Hay una diferencia entre gingivitis y agrandamiento gingival. La gingivitis muestra encías inflamadas, rojizas y sangrantes, pero blandas. En cambio, un agrandamiento gingival es cuando las encías las veo opacas, duras, bien fibrosas. Tengo que ver si no hay presencia de fístulas, tengo que ver cómo están las papilas gingivales. En el examen dentario, que va a ser por cuadrantes, voy a ver si presencias de lesiones cariosas. La siguiente clase ya entramos a cariología y a diagnóstico cariológico. Entonces voy a aplicar los conceptos de IGDAS en lesiones cariosas. Si tiene movilidad dentaria, si es movilidad dentaria fisiológica o es movilidad patológica, ¿no? Por un absceso, por un trauma. ¿Qué tratamientos tiene? Entonces acá es donde yo empiezo a pintar mi odontograma con rojo todo lo patológico. X roja es indicativo de exodoncia, ¿no? Puede ser por fractura, por absceso, por resto. El resto se llama periodontitis apical crónica, PAC. Todo eso es en rojo. X azul es pieza ausente y azul en buen estado, las restauraciones. Si hay piezas faltantes, determino el tipo de arco en dentición primaria. Si tienen espacios primates, si es arco de Baume tipo 1 o tipo 2, sin espacios. Veo la relación molar en segundos molares, en sus superficies distales. Si es plano terminal neutro, si tiene escalón mesial, escalón distal. Lo mismo veo con la relación canina, si es neutra, mesial o distal. Y la relación molar permanente, llave de Angle, clase 1, 2 y 3. Entonces, aquí ya acabamos nuestro examen intraoral, ¿no? Y aquí el examen ya debe ser rápido. O sea, no me voy a tardar ahora por tema de COVID-19 a hacer todo el examen, salvo que vea patologías.
Terminado esto, ahora sí, ya viene su taller para la siguiente clase. Por países, deben realizar un trabajo e incorporar en el informe artículos encontrados sobre psicológico en niños. ¿Sí? Nuevamente, por país deben encontrar y deben armar un PowerPoint y un Word. Por favor, no es copiar y pegar. Está prohibido copiar y pegar. Ustedes deben elaborar su informe, ¿ok? En el PowerPoint, cada país va a exponer los protocolos de examen semiológico, estomatológico que se realiza en niños, por país. Y en el Word deben hacer un resumen de los libros o artículos que hayan encontrado. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Se me oye? Sí, doctor. ¿Tiene que ser cualquier artículo, doctor? Tienen que ser libros, artículos. Ahora, evidentemente, sabemos que para que sea validado, porque ya han llevado con la doctora Alcira Miranda, los artículos, para que sean validados, tienen parámetros, y eso ya han visto con la doctora Alcira Miranda. ¿Quién es el autor? ¿Qué título tiene? Si es universitario o no universitario. Y debe tener un mínimo de 5 a 10 años de validez el artículo. O sea, estamos en el 2022, mínimo, artículos del 2012 para adelante. Y libros que hay de odontopediatría pueden utilizar Fernando Escobar Muñoz, Bosch Catalá, Pingham, McDonald, Becerra, Cameron, Koch. Hay muchos libros en la Facultad de Odontopediatría. En realidad la facultad cuenta con todos los libros habidos y por haber de odontopediatría, donde pueden incorporar a sus referencias bibliográficas mínimo 5 libros y mínimo unos 10 artículos. O sea, de referencia bibliográfica tienen que tener 15 referencias bibliográficas mínimamente. Si son libros y tienen unos 7, 8 libros, perfecto, con que tengan 5 referencias de artículos, vale. Pero si solamente son artículos, mínimamente vamos a ir a esos números. ¿Sí? Está bien, doctor, gracias. Van a tener una semana de trabajo, o sea, hasta el siguiente martes. El jueves tenemos nuestra teórica normal, donde voy a empezar yo cariología. Pero las presentaciones de talleres va a ser el siguiente martes. Y vamos a empezar más antes. El siguiente martes vamos a empezar 8 de la noche para que cada país vaya presentando en el lapso máximo de unos 15 minutos sus talleres. ¿Ok? No, está bien, doctor. Gracias. Entonces, la presentación en plataforma pueden hacerla hasta el día martes de la siguiente semana hasta las 11 de la noche. Va a estar abierto ya el recurso en el campo de teóricas. En Clínica Integral Niños 2022, teóricas. Ahí yo voy a armar una cápite que diga segundo parcial, y ahí van a subir por país, uno solo, un representante por país, sube ambos informes. El Word, que está el resumen de donde han averiguado. Los artículos también los tienen que incorporar completos. Los artículos completos los incorporan, los libros no, pero los artículos sí, a ese su Word, y por último un PowerPoint. Y en el PowerPoint va a ser de su presentación. Examen semioestomatopediátrico o examen semiológico estomatológico en niños, como se hacen los protocolos de examinación, etcétera. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, queridos estudiantes? ¿Nada? Creo que no, doctor. Ya. Entonces, con esto hemos terminado, ¿sí? Ya lo que es nuestro examen semiológico. Ya vamos a entrar la siguiente clase a cariología. Vamos a entrar a cariología,
donde ya vamos a empezar a definir exámenes clínicos, radiográficos de caries, incorporando nuevos conceptos y actuales. Muy bien, chicos, que tengan buenas noches, váyanse a descansar. Tienen mañana, jueves, viernes para descansar, para empezar a repasar, los países vayan reuniéndose y empiecen a armar su trabajo. Que tengan buenas noches. Chao, estudiantes. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches.